Hola Buenas noches. o buenos días, Todo depende. pero nosotras estamos de noche. Y ahora mismo estamos en el episodio número 3 de Entre Amigas. Por aquí está Carol Polo. Y por aquí está Sammy Luna. Así es que te invitamos a que te quedes ahí conectada, comparta con tus amigas, con tu vecina, con tus compañeras de trabajo, porque hoy vamos a traer un tema sumamente poderoso e importante. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Ay, no, pero espérense. Bueno, déjenme quitarme mi lente, señores, porque yo tengo una pestaña puesta y entonces no se me ven. No me pique los ojos que me tumba después. Ay. Sí. Pero déjenme ponerme mis lentes. Me lo puede dar para ayudarte. Pero yo creo que primero vamos a preguntarle si alguien sabe qué es esto. Si alguien lo utilizó. Si se identifica con esto. Hay que darle a todos los botones y todo esto. Pero cuente, amiga, la historia de esto. Cuenta la historia de esto. Bueno, cuando estábamos en el colegio, este era nuestro estuche favorito. Y nosotros coincidimos cuando en viajes, Sí. pero esto no se quedaba, señores. Esto era, ya ustedes saben, que esto era... Porque comprábamos los útiles escolares, los comprábamos aquí cuando estábamos de vacaciones. Entonces llegábamos allá a República Dominicana con aquellos estuches y aquello era en la Ya ustedes saben, señores, la calculadora, la gavetica, El la sacapunta. cosita. Y Sammy el otro día me mandó una foto. Mira lo que encontré. Y dije, no, pero cómpramelo, porque ¿cómo tú me estás enseñando una foto? Cómprame mi cosa. Así es que lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí y sobre todo que hoy vamos a estar hablando de un tema de la niñez. Uh-huh. ¿Cómo nos afectó a nosotras La falta de paternidad. la falta de paternidad? Uh-huh. Y tenemos historias diferentes, pero que en algún punto se encuentran. Así es que abróchense los cinturones, señores, porque aquí puede pasar de todo hoy. Cualquier cosa puede pasar. Comienza usted un Sí, poco. lo primero que queremos es compartirle un poquito de cómo fue esa etapa de nuestras vidas. Yo puedo decir, yo vivía, como compartimos en el segundo episodio, creo que fue, ¿verdad? El primer episodio, que hablábamos de cómo las experiencias pasadas las arrastramos durante nuestra adultez. Y una de esas es la falta de paternidad, cuando hay una ausencia de padre en nuestro crecimiento, en nuestro hogar. Yo crecí en un hogar donde solamente había mujeres, con mi abuela, con mi tía, y había una ausencia de mi papá. No me crié con mi papá. Mi papá y mi mamá se divorciaron estando yo una niñita, creo que yo tenía 3 años. Entonces, para mí, era algo que yo veía tan lejano, que yo disfrutaba tanto y lo anhelaba en las casas de mis amigas. Yo recuerdo que salía de la escuela y me iba a hacer tarea en casa de las amiguitas, pero era más para yo estar expuesta a un contexto normal de familia, donde estaba el papá, la mamá, a veces había una abuelita, donde comían todos juntos en la mesa, porque eso como no lo tenía yo en la casa, en mi casa, yo lo podía disfrutar, aunque sea un poquito, experimentarlo en la casa de mis amiguitas. Entonces, nunca viví con mi papá biológico. No, bueno, entonces, por mi parte, yo sí tenía a mi papá, lo tengo todavía, pero era como un mix que yo tenía que, a veces sí, pero a veces no, porque yo vivía con mi mamá y mi abuela. Bueno, vivía con mi mamá, mi abuela y mi abuelo, que era mi papá. Y visitaba a mi abuela paterna y a mi papá. Y recuerdo que cuando tenía como 8 años, no recuerdo exactamente la edad, creo que eran 8, mi papá viajó. Y cuando mi papá se fue, recuerdo que yo le preguntaba a mi mamá, ¿y dónde está? O sea, ¿cuándo viene mi papá? Y ella me decía, no, porque tu papá te fue a comprar unas mariquitas. A mí me encantaban las mariquitas. Yo era enferma, señores, me la compraban por libros,
porque como mi papá no llegaba, mi mamá parece que no encontraba ya de qué forma era que cuando yo le preguntaba que cuándo era que mi papá iba a llegar, ella me lo compraba por libros. Ella me compraba como 3 libros de mariquita para que yo me entretuviera ahí recortando las mariquitas y yo las ponía en cuadernos. Wow. Los cuadernos eran como los edificios. Y yo hacía un barrio de mariquita. Y yo las recortaba, cogí un cuaderno, entonces yo le ponía el nombre, vamos a poner Marisela, Susana, y yo iba entrando las mariquitas en diferentes partes del cuaderno con los nombres, y en eso quizás yo duraba un tiempo, y vamos a decir que me ponían una anestesia. Pero vivía con mi abuelo, que también a mi abuelo yo crecí diciéndole papá. Pero realmente cuando fuimos creciendo ya, que ya, vamos a decir, fuimos en la adolescencia, porque de niña yo... Tú sabes que yo pienso que cuando niña, uno sabe que no está el papá, pero tú no estás como tan consciente de lo que está pasando y la razón. Es como que tú no lo ves ahí, tú sabes que falta algo, pero tú no tienes como mucha percepción realmente de por qué no está y qué está pasando. Entonces, para ti era fácil con la mariquita. Y para que no sepa lo que son las mariquitas, son las muñequitas de papel, que uno le ponía vestidito, le cambiaba la ropa. En la próxima entrega vamos a traer unas mariquitas aquí para enseñar. Yo no sé dónde te la vas a sacar. En Don Amazon. Ok. Pues sí, entonces, cuando yo me volví a reencontrar con mi papá, pasaron, no recuerdo, quizás como 10 años, yo creo. No tengo exactamente el tiempo exacto. Pero ya yo estaba grandecita, yo creo que tenía como 13 años, 13 o 12. Y fue algo muy especial, ese día fue algo muy especial, lo recuerdo como ahora. Mi papá nos fue a buscar en una limusina al aeropuerto con flores y fue todo un acontecimiento, pero a medida que mi papá se quedó viviendo en Estados Unidos, yo vivía en Santo Domingo con mi mamá y yo lo que hacía era que viajaba en verano, Navidad, yo me la pasaba con mi papá. Las vacaciones. Ajá, entonces yo viajaba en verano y viajaba en Navidad para estar con mi papá y el otro tiempo lo pasaba con mi mamá. Pues ya cuando ya fui creciendo, cuando la adolescencia y eso, me hizo mucha falta mi papá. Y ahora de adulta he aprendido que vamos a decir, yo soy bien independiente. Soy independiente, soy una persona fuerte. Recuerdo que mi papá siempre me decía, tú tienes que ser fuerte. Entonces, me he dado cuenta ahora que todo eso, todas esas cualidades que uno dice que tiene, todas esas cualidades, uno las desarrolla por la falta del papá. Porque aunque yo tenía un papá que siempre estaba presente por el teléfono o cuando yo lo veía, pero en muchas ocasiones mi papá no estaba, quien estaba era mi mamá. Y cuando comenzamos, fue como así, de repente yo le digo, wow, mira, tú sabes que vamos a hablar de eso, porque eso es un tema muy importante, porque uno pasa abusos, pasa momentos donde literalmente tú te sientes rechazado, maltratado, literalmente como que tú no cuentas. Y muchas veces yo decía, wow, eso a mí me está pasando porque yo no tengo a mi papá. Sí. En tu caso tú tuviste más interacción con tu papá. Yo en mi niñez tuve muy poca interacción con el mío. Las veces que él iba a República Dominicana a visitarme, yo recuerdo una ocasión que yo estaba pequeñita, yo tenía como algunos 8 años, y recuerdo que yo los ganchitos, las pincitas, los ganchitos de niña, él se dejaba que yo se lo pusiera en la cabeza y todo. Entonces yo quería como alargar tanto ese tiempo porque yo sabía que él iba a volver a irse, iba a regresar aquí a Estados Unidos. Y yo añoraba tanto ese tiempo que recuerdo que cuando él se iba, yo le mentía a mis amiguitas en la escuela y le inventaba historias de dónde estaba mi papá, porque para mí era tan difícil como asimilar que lo tenía por ese tiempo, lo disfruté, pero él se tenía que ir. Y yo no sabía entonces cuándo lo iba a volver a tener ese contacto con él.
Entonces, sí, como niña, tú te sientes, es difícil porque muchas veces tú no lo sabes cómo canalizar, tú te sientes diferente, te sientes como que ¿por qué no? ¿Por qué tú no tienes un papá y tus amiguitas sí tienen un papá presente? Cuando tus amiguitas te preguntan dónde está tu papá, yo muchas veces no sabía ni qué decir. Yo sabía que estaba aquí en Estados Unidos, pero no tenía como una explicación y eso producía dolor en mí. Y como tú comenzaste a decir, eso afecta mucho el carácter, las emociones de la niña. O sea, en general, el varón y la hembra lo sufren, pero estamos nosotros hablando como el tema entre mujeres, ¿verdad? Entre amigas, cómo afecta a las niñas. Pero quiero también compartir algo. Dice que la figura del padre en la vida de una niña está vinculada al autoconcepto de esta y el desarrollo de una autoestima positiva. Y dice que promueve la adquisición de los valores sociales y el desarrollo moral. Mira qué tan importante es la presencia, la figura paterna en la vida de una niña. Yo quiero leer también, yo sigo una psicóloga española y ella habla yo lo voy a leer textualmente como está aquí, dice que cuando uno tiene un trauma de la ausencia del padre, uno tiende a ser muy exigente, perfeccionista y suele buscar el reconocimiento externo. Porque como los padres son los que validan siempre, o sea, el papá es que siempre está validando del padre que el niño tiene su identidad. Especialmente a la hembra. Ajá. Sí. Entonces, vamos a decir, en mi caso, yo era como on and off. Y eso hace que uno desarrolle uno mismo se exija poder alcanzar metas, alcanzar objetivos, que uno mismo exija, vamos a decir, un estándar por llenar ese vacío que es tan importante en la vida de nosotros los seres humanos. Y hoy como mujeres nosotros quisimos traer ese tema porque hemos entendido la importancia que es el poder uno sanar los traumas que uno tiene. Hablábamos en esta semana que muchas veces cuando uno está en el ámbito de la iglesia, muchas veces a veces la gente dice, oh, mira, esa gente tiene un demonio, y no son ninguno demonio, o sea, todas las cosas no son espirituales. Muchas veces nosotros estamos, literalmente, los traumas están saliendo y como salen, o sea, es una cosa que tú no dices, bueno, ahora sale tú o sale aquel. No, no, no. Cuando tú tienes una herida, esa herida en algún momento sale y tú no tienes el control de eso. Y por eso vemos momentos, y te puedo hablar de mí, momentos en el que yo dije, bueno, yo voy a hacer tal cosa. Y recuerdo que siempre mi mamá decía, oye, cuando ella dice que va a hacer una cosa, aunque ella se rompa la cabeza, se parta, cuando ella dice que va por ahí, va por ahí. Y todo eso, o sea, yo me doy cuenta y hago memoria de actitudes, comportamientos, y yo digo, oh my God, pero todo eso está asociado con esto. El tema de lo difícil que se hacía para uno tener una pareja estable. Sí. Sí. Muy difícil, o sea, muy difícil el yo poder mantener una conexión con una pareja, porque entonces llega un momento donde esa persona no tiene valor en tu vida. No, y se maneja mucho temor también, porque la ausencia del padre se refleja como abandono. Y hay muchas veces, cada situación es diferente. Hay casos donde, aunque el padre no está, el padre se hace cargo económicamente de ese niño. Tal vez no vive en la misma casa, pero está pendiente. Pero a pesar de, si no se desarrolla un vínculo estrecho entre ese padre y ese hijo, constante, no como tú decías, que a veces sí, a veces no. En mi caso fue muy mínimo. Y yo entonces encima de eso también no estaba con mi mamá. Entonces, para mí era doble. O sea, yo sentía la ausencia de los dos, porque era con mi abuela materna que yo estaba. Entonces, era bien difícil manejarlo. Y yo recuerdo que manejaba mucha tristeza. Mucha tristeza. Y esa tristeza me llevó a depresión.
en mis años de niñita. Se maneja soledad, se maneja desprotección, rabia, abandono, y son emociones que si tú no las sabes manejar, o si el niño no recibe, la niña no recibe la ayuda en ese momento, o es entendida por lo que está pasando, en aquel tiempo, cuando no es que nosotros somos muy viejas, pero en aquel tiempo no era muy... Bueno, no era muy... todo el que sabe eso, mi amor, va a saber la edad. Por favor. En aquel tiempo, manejar las emociones y recibir la ayuda emocional, mental y eso, de psicólogo, terapista, era muy nulo, ¿verdad? No se manejaba bien ese tema en nuestra cultura y en nuestro país donde nos criamos, ¿verdad? Entonces se nos hizo más difícil. Tal vez en este tiempo podemos con nuestros hijos, tal vez pudimos manejarlo mejor, o otra madre puede manejarlo mejor, pero en aquel tiempo, señores, era difícil. Yo recuerdo que a mí me llevaron y fue casi, bueno, me pasó una experiencia una vez saliendo de Locamaima, que tuve, eso lo vamos a contar después, señores, en otro programa. Hoy no. Exacto. Y sí, tuve que ir a terapia, tuve que ir, mi mamá me llevó muchas veces, tuve que ir. Y recuerdo que esa terapista decía, bueno, ella es fuerte. Entonces ella, este episodio grande, ella lo está haciendo pequeño. Y me preocupa porque cuando ven un episodio grande, entonces como que... Y después ya ahora hablando y después que hemos crecido y eso, yo digo, wow, pero ¿cuánta falta hace una terapia? Porque en los países de nosotros y en ese tiempo, eso era un tema tabú. Era un tema tabú. Y a mí me llevaban que nadie supiera. Secreto. Y no le diga a nadie que tú estabas cogiendo terapia. No, eso era cuidado que me partían la boca. Pero al tú mencionar que tú no vivías ni con tu mamá ni con tu papá, yo puedo resaltar que yo tenía, bueno, mi papá es un hombre que me ama muchísimo y mi papá, a todos mis hermanos y a mí, yo sé que mi papá es un excelente papá. Y mi mamá hizo lo mejor también, su mejor. Eran jóvenes, mi mamá era jovencita también. Pero cuando mi mamá se murió y mi papá no estaba ahí, pues yo quedé sola. Sí. Yo quedé sola porque yo quedé con mis abuelas. Pero era literalmente, yo estaba handicada de los dos lados, porque yo no tenía ni mi mamá y yo a mi papá lo tenía lejos. Entonces, muchas cosas que a mí me pasaban, muchas cosas que yo me sentía desprotegida, yo por cuidar a mi papá, porque mi papá siempre se preocupó por el colegio, por la ropa, por quién nos iba a cuidar, porque tuviéramos la casa, la comida, el servicio, o sea, todo. Entonces, yo de niña fui bien madura y no quería como cargar a mi papá con situaciones. Y eso me hizo a mí pasar muchísimas cosas que no era necesario, porque yo sé que ahora yo digo, wow, pero nunca yo me senté con mi papá a hablar de eso. Y sí hace mucha falta. Si tú tienes tu papá, o quizás tú no vives con tu papá, pero tú sabes dónde está. Nosotras ahora entendemos la importancia. Acércate, trata de tener una relación, porque como mujeres nosotras necesitamos a nuestro papá. Es sumamente importante. Nosotras hoy podemos estar aquí hablando de este tema muy tranquilas, porque nosotras conocimos a un Dios que nos ama y pudimos entender ese amor de padre. Y entonces, por el amor enorme que Dios nos tiene, nosotros podemos entender y hasta justificar a nuestros padres. Exacto. Sí, pero, y vamos a hablar de eso más adelante, vamos a desarrollar más en detalle cómo pudimos llegar de allá, de donde estábamos, en el punto A al punto B, y ahora poder hablar desde este lugar de paz y de sanidad que estamos hablando ahora, donde podemos ahora ayudar a otra mujer o a otra niña, a otro adolescente, a cómo atravesarlo y no pasar por donde nosotras caminamos, ¿verdad? Pero déjame decirte que una de las cosas que yo recuerdo era esas fechas importantes, por ejemplo, los cumpleaños, que el papá no estaba, la graduación,
tu papá estuvo en la graduación, era el papá de ella fue el papá de todas nosotras cuando él llegó. Muy bonito que andaba mi papá. Él fue el papá de todas. Que él va a ver ahorita ese programa y comienza a escribir ahí, cuidado sí, con lo que decimos. Él es fan número uno. Sí. Pero esos son momentos que cuando los padres, que uno espera que los padres estén, por la situación que sea que no están, trae mucho dolor, porque tú puedes ver cómo las otras niñas se tiraban fotos con la familia completa. Tú tenías que tirarte fotos con la familia que tú tenías en ese momento. Y aunque tú estabas agradecida, porque yo estaba agradecida de esa familia que yo tenía, de mi abuela, de mi tía, que fueron las mujeres que me criaron directamente, y las amo de verdad. Mi abuela ya no está con nosotros. Pero eso no invalidaba, no quitaba de que yo miraba al lado y yo veía, wow, qué lindas se ven ellas con su papá, con su mamá. Cuando íbamos, ¿tú te acuerdas de ese año que se hicieron todos los 15? Que todos los fines de semana teníamos unos 15. Lo que yo más disfrutaba era el baile de los... Voy a llorar casi. Disfrutaba mucho el baile de las niñas con su papá. Entonces, son memorias lindas. Son memorias que uno se siente como una princesa. Es el papá el que hace sentir a la mujer como valiosa. Te dice, tú eres mi princesa, yo te amo, tú eres importante. Y aunque la mamá está ahí, porque yo tenía figuras maternas de más teníamos, yo creo que tú y yo teníamos de más figuras maternas. Y Dios se ha encargado de seguirnos dando. Exacto, muchísimas. Y ahora tenemos muchos padres ahora mismo. A pesar de, señores, se me metió algo en un ojo. Ya, esto es en vivo. A pesar de que yo tenía esas figuras maternas que estaban ahí, que lo daban todo por mí, daban la vida por mí, uno anhelaba esos momentos, como uno veía la interacción de nuestras compañeras con sus padres. Y después fuimos creciendo, ¿verdad? Entramos a la etapa de la adolescencia. Bueno, déjame decir un ejemplo ahí. Algo que me trajo mucha sanidad a mí fue cuando yo di a luz a Brandon, que el que estaba en el parto era mi papá. Wow. Y los médicos decían, pero ¿y por qué él dice que es su papá? Porque los médicos pensaban como que él era mi amante, porque como quizá él tenía, y él le decía, no, pero que yo soy su papá. Y ellos como, sí, whatever, como que... y mi papá me agarró una pierna, señores, y fue un momento muy hermoso. Y yo recuerdo que cuando yo lo contaba, mujeres me decían, ¿y tu papá? ¿Y tú dejaste que tu papá? Señores, que yo estaba pensando en eso, yo estaba en mi movie, como dicen, sí, con mi dolor, disfrutando que podía tener mi papá conmigo ahí. Y fue un momento muy hermoso. Y recuerdo que a mí me encantan las flores azules. Las rosas azules. Y cuando Brandon nació, mi papá me regaló unas rosas azules. Y de ahí, bueno, todas las cosas como que mi papá hace conmigo son las cosas que más, como que me marcan y me definen. Y las rosas, si usted me quiere regalar unas flores que me gusten, rosas azules o girasoles, que eran las favoritas de mi abuela. Entonces, los padres marcan... para siempre la vida de los hijos. Sí, pero algo muy particular, a pesar de todo eso que yo estaba manejando por la ausencia de mi papá, yo amaba a mi papá. O sea, se supone que si él no estaba, lo que yo estaba sintiendo, yo lo podía proyectar en él como en enojo y no querer saber de él porque te fuiste, no estás. Sin embargo, yo amaba, o sea, yo amo a mi papá está vivo. Entonces, es algo que pasa mucho y yo creo que he oído muchas mujeres también decir lo mismo, que dicen, mi papá no estaba, pero yo lo amo, porque es un amor especial que desarrolla las hijas con el papá. Exacto. Es algo muy especial. Y así mismo como hay un amor especial con las madres, hay una conexión muy diferente que uno desarrolla con ellas. Y también que nosotros venimos de ambientes sanos. O sea, nosotros no venimos de ambiente tóxico. A nosotros nunca nos hablaron mal de ellos. Tú sabes, mi mamá era loca con mi papá. Y mi papá tenía su pareja y mi mamá como quiera era amiga de esas parejas.
Y nosotros crecimos en un ambiente, en ese aspecto era un ambiente sano, o sea, nosotros no crecimos como inculcándonos odio por gente, de que mira, que no está aquí, mira que no, qué sé yo qué. Gracias a Dios, eso no está. Y eso mismo ha pasado con nuestros hijos, que aunque nosotros tenemos hijos que no son de nuestros esposos, nuestros hijos nosotros no los hemos criado con ese odio de que no, mira, no, eso no lo necesitamos. Y Sí, hace mucho daño. Sí, hace mucho daño y es un punto muy importante, madres. Si ustedes están ahora mismo en una relación donde no están con su pareja, tienen que cuidar mucho qué le dicen a esos niños, a esas niñas. Porque tal vez lo que tú estás manejando o que no manejaste bien, tu dolor, tu herida, tú entonces la estás proyectando en esos niños y estás dañando más, estás marcando, haciendo una herida más grande en ellos, porque ellos están manejando la de ellos. Y tú, y como madre a veces, inconscientemente, volcamos nuestro dolor sobre ellos, ¿verdad? Señores, producción no ha hablado hoy, pero me mandó un mensaje que diéramos unos ejemplos. No, producción tiene mucho mensaje aquí. Bueno, que diéramos unos ejemplos. Y un ejemplo que yo puedo traer, que me marcó mucho, era, yo tenía unos amores, señor, unos amores por ahí, un amorito cuando era joven. Novios ya. No aguantó, producción. Entonces, era algo que no era sano, no era saludable. Y ahí me hizo mucha falta mi papá. Porque en momentos, yo recuerdo una vez que me sacó de una fiesta, yo decía, claro, si como yo no tengo a mi papá aquí, él me hace eso a mí. Y donde no hay un papá, pasan abuso. Pasan abuso. Yo recuerdo un día que mi abuela me decía, sí, claro, como aquí no hay un hombre, y era algo que nos lo repetían, y eso creó en mí de niña que yo fuera como bien tough, como que yo no necesitaba a nadie, que yo era autosuficiente, yo siempre estaba de que la madura, qué sé yo qué, porque yo crecí entendiendo que yo tenía que defenderme yo misma y que yo misma tenía que cuidarme y que yo misma era que iba a permitir o lo bueno o lo malo. Y eso también hizo una coraza en mí. Una coraza en mí. El hombre que se topaba conmigo, señores, cogía lucha. Sí, pero vamos a dejar ahí porque estamos hablando de los papás. Ese es otro tema porque es de los papás. Pero entrando en esa etapa ya de la adolescencia, la interacción con el sexo masculino se vuelve muy complicada. Porque como tú no has desarrollado nunca, por lo menos en mi caso, como éramos todas mujeres en la casa, una relación de ningún tipo con el sexo masculino. Bueno, en mi caso, la figura paterna que yo tenía era mi padrino. Mi padrino era como mi papá. Era el hombre el único hombre que a mí me dejaban salir, estar cerca, compartir, interactuar. Y fue un hombre que me dio tanto amor, que me dio tanta protección, tanto cariño. Pero cuando ya yo comencé a enamorarme, déjenme decirle que uno entra en relaciones buscando indirectamente el afecto del papá. Y no necesariamente esa pareja, ese novio, tiene que ser mayor que tú. Exacto. Pero tú estás buscando el abrazo que tú nunca tuviste, las palabras de aprobación que nunca tuviste de parte de tu papá, tú las estás buscando en esa pareja y tú pones mucha presión, tú pones un peso, una demanda de recibir cosas que no le toca a esa persona, porque un muchachito de 14, 16, 15 años no puede ser papá tuyo y no te puede afirmar ni nada de eso, porque él tampoco está afirmado, ni sabe lo que quiere. Entonces, era difícil porque entonces se sufría mucho, porque uno iba con una necesidad y ellos venían con otra necesidad. La expectativa mía y la expectativa tal vez de ese noviecito no, como que chocaban en el medio. Entonces, realmente eso es muy importante, identificar esas cosas. En ese momento, como yo no tenía... Un consejo a las jóvenes que quizás están atravesando algo similar con referente a los novios y esos. El consejo que yo le podría dar es, primero, tiene que haber un proceso de sanidad en esa situación, en esa carencia. Y cómo yo llegué a ese proceso de sanidad fue a base del perdón. Aunque yo amaba y amo a mi papá,
yo tenía que perdonar ese sentimiento de rechazo y de abandono que yo tenía contra él, hacia él. O sea, el amor nunca se apagó, pero habían sentimientos, ¿verdad? Entonces, cuando llegué y conocí del amor del Padre, el amor de Dios, en ese momento fue que yo pude entonces perdonar a mi papá, aceptar que él era mi papá, que él era producto de sus carencias también, de su abandono, que él me dio lo que él tenía, lo que él pudo darme, fue lo que él me dio. En ese momento entonces fue que yo pude entonces recibir el amor de Dios, el amor del Padre, y comenzar a tener relaciones con el sexo masculino saludables. Antes de eso, se te va a hacer muy difícil tener una relación saludable. Sí, y también en mi caso, que yo tenía a mi papá, fui desobediente. Porque cuando comencé esa etapa de relacionarme con parejitas y cosas así, yo recuerdo que una vez yo le dije a mi papá que no, y que yo no iba a dejar a nadie. Y déjenme decirle, miren, si una jovencita que nos está escuchando y quizás tú te estás relacionando con algún joven que tu mamá y tu papá entienden que no es el correcto para ti, escucha con el corazón de hija, porque en ese momento yo fui muy rebelde y todavía arrastro con las secuelas de lo que esa desobediencia dejó en mi vida. Pudo haber sido diferente si yo hubiese obedecido, pero como no obedecí, me ha costado enmendar todo ese daño que por la desobediencia yo misma traje a mi vida. Entonces es muy importante que las jóvenes puedan escuchar el consejo quizá de su mamá o de sus abuelos, de la gente que realmente te quiere, porque cuando uno se enamora así joven, uno pierde la cabeza. Entonces, uno no está mirando a largo plazo, uno está mirando ahí a corto plazo. El momento. Sí. Y eso trae muchas consecuencias que no son saludables. Así mismo. Yo te puedo decir que hay muchísimas mujeres, y hubo una parte de mi vida, donde ya estando en el matrimonio, como yo todavía no había sanado esa parte en mi adolescencia ni en mi niñez, como esposa, y le quiero hablar a las esposas, llegan a un punto donde demandan cosas de sus esposos que son carencias que no tuvieron con sus papás. Y tu esposo es tu esposo no es tu papá. Son dos cosas muy diferentes. Y cuando yo a veces me he sentado, bueno, tú que trabajas directamente con matrimonios, tú y tu esposo, pero yo he tenido interacción con damas y cuando yo estoy escuchando, analizando la situación, lo que ellas me están compartiendo, lo que yo puedo descubrir es, wow, esta mujer lo que busca es atención, es aprobación, porque no lo tuvo cuando niña, no tuvo una figura paterna. Entonces, vamos primero, para poder tener relaciones de matrimonio, y no solamente en el matrimonio, Carol, yo te puedo decir que la carencia del papá, la ausencia del papá, influye y se va a proyectar en todas las áreas de tu vida, en todas las relaciones. En todas. En las amistades, en el trabajo, donde quiera que tú te muevas, tú lo vas a proyectar. Sí, porque es un vacío muy grande. La vida mía cambió literalmente del caos que yo tenía. Cuando yo comencé a visitar Palabra de Vida, que yo acepté al Señor, y recuerdo que fui a mi encuentro, que es un retiro que se hace, y comencé a caminar, y que el fruto se comenzó a ver. Yo recuerdo una vez en una conversación con mi papá me dijo a mí, no te salgas de tu iglesia. La decisión más importante que tú has hecho en toda tu vida es estar ahí donde tú estás. Y déjenme decirles, señores, a mí nadie me saca porque, óyeme, primero yo me encontré con Dios y segundo, mi papá me afirmó en ese lugar. Y desde ese día fue como que cadenas se rompieron.
Ujú. y cadenas se rompieron y cadenas se rompieron y Ujú. eso como que me liberó. Me liberó de todo el desastre de vida que yo traía. Y cuando mi papá me dijo, lo está haciendo bien, eso fue como que me impulsó a que cada día, y yo sé que mi Sí. papá este programa lo está viendo, cada día he ido dando los pasos hacia adelante para que todo lo que yo perdí, el tiempo que perdí, he ido como subsanando todo ese tiempo, haciendo lo que el propósito de Dios en mi vida. Y el propósito de Dios en mi vida, en caminar en obediencia, lo que Dios ha hablado para mi vida, ha traído contentamiento al corazón de mi papá. Ujú. Porque por muchos años yo lo defraudé. Pero ahora, cuando mi papá el otro día, yo recuerdo que mi papá llevó a mis hermanos a uno de los negocios nuevos y los niños dijeron, wow, qué chulo, qué sé yo qué. Y mis hermanos todos están muy orgullosos de mí, pero esa no, o sea, si yo no me hubiese encontrado con Dios, esa no era la historia. Ujú. Esa no era la historia. Yo tengo 4 hermanos y cuando mis hermanos me dicen a mí, yo estoy orgulloso de ti, tú eres nuestro ejemplo. Eso pesa, señores. Ujú. Pesa y te lo puedo decir que eso es producto de yo primero encontrarme con Dios, que fue lo primero, y segundo, cuando mi papá me afirmó. Cuando mi papá me afirmó y me dijo, tomaste la mejor decisión, de tu iglesia no salga. De mi iglesia no salgo, señores. Eso es como que mi papá me sembró. Así mismo, así mismo. Y déjame decirte que cuando caminamos en esa libertad, cuando perdonamos, que entendemos realmente que ellos no pudieron ser los padres que tal vez nosotros hubiéramos querido porque ellos no lo tuvieron, déjame decirte que nosotros nos convertimos como de bendición en ellos, para ellos. Mi papá y yo, actualmente, porque hemos compartido cómo fue ese tiempo cuando ellos no estaban, ¿verdad? Pero déjame decirte que ahora yo tengo una relación con mi papá. Y tus hijos también. Mis hijos conocen a su abuelo, ¿verdad? Tú puedes extenderle tanta misericordia y tanto amor a ellos y no somos fruto de las estadísticas de mujeres ya adultas que pueden decir, no, yo no quiero saber de ese hombre nunca tuvo en mi vida o esto, y pasan la vida con una herida, con un dolor y no salen de ahí, de ese círculo. Pero la forma, si ustedes quieren saber, ya se lo dijo, pues yo se lo voy a repetir, la única forma de haber roto ese ciclo que es doloroso, porque no lo vamos a decir, es doloroso, se sufre. Muchas cosas se hubieran evitado en nuestras vidas si hubiéramos tenido nuestros padres ahí presentes. No fue así, pero solamente cuando nos encontramos con Dios, que Él puede sanar eso y podemos nosotros perdonar, es que podemos caminar y disfrutar de una paternidad. Porque tal vez muchas mujeres que nos están mirando, muchas amigas, tenemos muchas amigas ahora. ¿Tú sabes que tenemos muchas amigas ahora? Señores. Tengo muchas amigas. Déjame decirte que yo ahora gozo y experimento y he vivido en una paternidad. Porque no es tarde. Tal vez las mujeres allá afuera dirán, bueno, ya es tarde. No es tarde. Cuando tú tienes un encuentro con Dios y tú conoces el amor del Padre, tú puedes vivir todo eso. O sea, los momentos de intimidad con Dios, yo me he sentido como una niña. Me he sentido cargada como una niña. Yo he caminado por lugares hermosos agarrada de la mano de mi Padre. O sea, yo tengo un lugar seguro a donde ir. Yo sé que cuando yo necesite de mi papá, Dios está ahí. Porque una de las cosas que uno maneja mucho es que tú entras en relaciones, volviendo un poquito atrás, y tú piensas, bueno, se va a ir. Porque mi papá no estuvo, se va a ir. Y se maneja con mucha inseguridad, con mucho temor. Sí, porque uno vive una vida inestable. Y no solo eso, también se te hace, porque yo voy a hablar por mí, se te hace más difícil recibir y entender el amor del Padre, de Dios.
Porque como tú no lo tuviste, tú dices, pero ¿cómo así? Un Dios que yo no veo, que no está aquí. ¿Cómo así? Que hay un Dios, un papá. Porque tú no lo tuviste en lo natural. Entonces se te hace más difícil relacionar a Dios como padre. Tú lo puedes relacionar como Dios, el que está sentado en un trono, el sanador, el proveedor, toda esa faceta. Pero como padre, a mí se me hizo difícil. Pero cuando yo me di, porque fui yo que me di la oportunidad, porque él siempre estuvo ahí, yo no me arrepiento. O sea, ha sido la experiencia más bella. Y puedo decir responsablemente que si Dios me pusiera la oportunidad de decir, aquí tienes una familia completa, oigan lo que voy a decir, aquí está una familia completa, mamá, papá, todo, la familia perfecta, la casita, el perrito, y yo elegiría a Dios. Lo elegiría a Él. Porque ahora tenemos otro entendimiento. Así es. Porque ahora tenemos otro entendimiento. Y en mi caso, es algo que Rubén a veces me dice, no, porque tú vives en una burbuja. Mi papá desde niña nos lo dio, bueno, a mí y a mis hermanos, todo. Si nosotros le pedimos una estrella, él se las ingenia y nos la trae. Lo único que mi papá no me ha dado, señores, fue un viaje que me ofreció, papi, por favor, el viaje. Por favor. Víctor, el viaje, lo publicó y todo, pero no me lo debe. Y eso, siempre que estamos hablando de Dios Padre, como yo veo, mi papá siempre fue un buen proveedor. Buen proveedor. Y él, al ser un buen proveedor, a mí eso me ayudó a conectar con el Dios que provee. Ahora, ¿tú sabes dónde me dio brega? El Dios que ama. Porque nosotros venimos de una familia de mucho abrazo y mucho beso. Y eso a mí me tuvieron que ayudar mucho. En la iglesia yo recuerdo que la gente me decía, venga, dame un abrazo. Ay, pero esta gente se abraza, Dios mío. Sí, ella no era muy afectiva, ¿no? Sí, eso me ha dado un poco... me ha dado un poco de brega, o sea, tuve que trabajarlo, pero sí fue un proveedor, pero un proveedor que él no estaba presente, pero proveía todo, pero yo no lo tenía ahí a mi papá. Y vamos a suponer, aunque yo tenía muchas cosas, pero yo quería a mi papá, yo no quería esas cosas. No las cosas materiales. Y todas esas cosas ocuparon ese lugar de mi papá. Y después que ya yo no tenía a mi mamá, porque mientras mi mamá todavía iba como que yo no eso como que todavía yo estaba muy joven. Pero al ya yo no tener a mi mamá, entonces mi papá estar lejos, yo me di cuenta que yo estaba sola. Y eso provocó en mí una rebeldía fea. Fea totalmente, o sea, que yo entré en una rebeldía que vamos a decir que cogí calle. Cogió calle, señor. Cogí calle porque yo entendía que yo estaba sola, que ya nadie pero yo creo que era producto del dolor que tú tenías. Exacto, por eso mismo, producto del dolor. Al yo toparme con Dios y Dios venir y entrar y comenzar a sanar a esa niña herida, y por eso es importante poder sanar los traumas. Porque si no, se nos hace difícil. O sea, nosotros hoy podemos tener relaciones saludables porque nosotros hemos entrado en esos lugares y hemos dejado que esa herida sane. Porque nosotros no compartimos el que usted vive una vida de apariencia. Porque todos esos traumas, cuando dicen voy a salir por ahí, señores, te desbaratan la vida. Así que yo te invito a que si tú eres una persona que tú no tienes tu papá contigo, o quizás tú sí tienes tu papá pero no estás cerca, que comiences a tener una relación con tu papá. Es muy importante que lo hagas. Y como Samira y yo te hemos explicado, si tú no tienes una iglesia, si tú no conoces a Dios como Dios Padre, hoy nosotros te hacemos la invitación a que tú abras tu corazón y tú puedas permitir que ese amor de Dios entre en tu corazón y tú puedas sentir ese amor que sana, ese amor. Mira, algo que Dios trató conmigo, yo pensaba que mi papá era un superhéroe. Ay, sí. Para mí, mi papá era perfecto. Perfecto, mi papá no tenía ningún error para mí. Y cuando yo me topé con la realidad que mi papá no era un superhéroe, que mi papá tenía errores también, eso me dolió mucho a mí. Porque fue como que literalmente me lo desmontaron de donde yo lo tenía.
Y entender que mi papá es una persona que arrastra sus heridas también, que no es perfecto, que quizás todas las cosas que pasaron fue producto de que él tampoco tuvo un papá presente. Él tampoco tuvo un papá presente y por eso es que la palabra lo dice, nosotros damos de lo que tenemos. Óyeme, nadie te va a dar a ti de lo que no tiene. Y hoy nosotros somos un producto de lo que nuestros papás no tuvieron. Y como no lo tuvieron, no nos lo pudieron dar de la forma correcta a nosotras. Y no era que no nos amaban, porque mi papá me lo dice, o sea, te amo, te quiero, y yo lo sé que es verdad. Pero hay un tema muy importante y creo que no podemos terminar sin tocarlo. Tú decías al principio que nosotros tenemos hijos de otros matrimonios. En mi caso, yo entendiendo lo que yo pasé, la carencia que yo tuve, en ningún momento como madre, haber atravesado un divorcio, yo me puse en la posición de yo hablarle mal a mis hijos de su papá. Porque eso iba a echarle como sal a la herida, porque ellos también estaban manejando el proceso de un divorcio, porque ya su papá y su mamá no estaban juntos. Y hay muchas mujeres que como no han podido sanar su herida propia de ellas, se les junta entonces la herida de que no tuvieron un papá y que ahora tienen un divorcio, es mucho dolor junto. Y lo que hacen es que comienzan entonces, no, tu papá es malísimo, tu papá qué sé yo qué, y hablarle mal a esos niños de ese papá. Y ustedes no saben el daño que le están haciendo a esos niños, de verdad. Y una de las cosas que yo me propuse fue, después de haber tenido un encuentro con Dios, es de cuidar esa parte. Intencionalmente yo trataba de que mis hijos, y aunque nunca, tal vez la relación no funcionó como pareja él y yo, pero como padre es un buen padre con sus hijos y siempre ha estado ahí. Pero la parte mía era yo decirle, su papá es bueno. Si hubo algún problema fue entre él y yo, pero su papá las ama a ustedes. Yo tengo 2 niñas, 2 hembras y un varón. Y siempre fue, y hasta el sol de hoy es, su papá es bueno, compartan con su papá, salgan con su papá las busca y tienen una relación preciosísima. O sea, mi ex esposo ama a sus hijos y ellos aman a su papá. Pero un ingrediente que no se nos puede olvidar es el tema del perdón. Porque nosotras podemos tener la relación que tenemos hoy fruto de que hemos perdonado. Sí. Y hoy te invitamos a que perdone. Perdona a tu papá o quizá a tu mamá también. Hablando de los padres aquí, yo siento que tenemos que traer un tema de las madres. Sí, tenemos que traer un tema de las mamás. Perdona a tu papá, perdónalo. Ponte a pensar como adulto que ya eres, ponte a pensar de dónde viene tu papá, cuáles carencias tuvo tu papá. Quizás tu papá nunca tuvo un papá ahí tampoco. Y él no te puede dar lo que él no tiene. Y nosotros hemos entendido eso. Nosotros solamente damos de lo que tenemos. Y porque nosotros hemos conocido un Dios que nos ama y nos perdonó y nos amó tal como nosotras llegamos, nosotros hemos extendido ese amor y ese perdón. Y tenemos una relación muy saludable con nuestros padres. Yo a mi papá lo amo, yo lo amaba, yo siempre lo he amado a mi papá y hemos tenido una relación muy buena. Vamos a decir, teníamos una relación a distancia porque como viajábamos aquí, yo un tiempo aquí, un tiempo allá, pero después que nosotros nos mudamos aquí, mi papá es prácticamente mi única familia que yo tengo. Pero ahora yo tengo una relación totalmente diferente y nueva con mi papá, producto de todo lo que yo he tenido que sanar y del amor que Dios me ha dado. Así que nosotros te invitamos hoy a que tú puedas perdonar y que puedas sanar. Y todavía hay tiempo. Haz esa llamada, manda ese texto, averigua dónde está tu papá. Si tu papá está vivo y tú estás escuchando esto, no es coincidencia. Dios permitió que tú escucharas este testimonio. Si nosotros nos ponemos aquí, abrimos nuestro corazón y te hablamos de nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es porque queremos compartir con ustedes, mujeres, y traer esperanza de lo que Dios ha hecho. Y que Dios, no importa la situación, lo que tú hayas pasado, lo que tú hayas sufrido. Y yo sé, mira, y
yo sé que hay mujeres que han dicho, bueno, yo fui violada porque mi papá no estuvo ahí. Yo fui golpeada. Yo pasé por una Sí, violación. eso lo vamos a hablar en otro. Ujú. Sí, yo fui golpeada porque mi papá no estuvo ahí. Entonces, entendemos que muchas cosas pasaron a causa de, pero no te pases la vida, lo que te queda de vida, hundida en ese dolor, aumentando, alimentando ese dolor. Ujú. Si tienes la oportunidad de caminar en sanidad y en perdón. Entonces, de verdad te exhortamos de todo corazón. Haz esa llamada, perdona, date la oportunidad, comienza de cero. Dios es un Dios de oportunidades. Pídele a Dios que te ayude, no lo vas a poder hacer sola, definitivamente. Permite que Dios haga lo que tiene que hacer, sé vulnerable, entrégale ese dolor a Él, ven donde el Padre, entrégale ese dolor y vas a ver como de las cenizas, de lo que estaba muerto, de lo que solamente producía dolor en ti, van a salir flores y va a traer vida para ti y para tus hijos, para tu descendencia. Así es que nada, ese fue un episodio más de Entre Amigas. Comparte con tus amigas, compártelo con todas tus conocidas y cualquier persona que tú entiendas y con tus amigos también. Mira, si tú conoces a alguien que no está con su papá, mándale este video. Así mismo, que sea de bendición, compártelo y nos vemos en la próxima entrega Entre Amigas. Bye.